Vamos ahora con el criterio de la primera derivada, el cual ya hablé de él antes, pero aquí lo voy a hacer un poco más detalladamente. Vamos a suponer que tenemos una función continua en todo el intervalo abierto a b que contiene el número c y que f sea diferenciable en ese intervalo, excepto quizá en c. ¿Por qué se deja esa condición así? Porque es posible que f tenga un pico en c, ¿sí? Así que en C no es diferenciable. Es posible que sí sea diferenciable ahí, pero se debe dejar así abierto para contener ese caso. Entonces, mire lo que dice. Si a la izquierda de C tengo derivada negativa y luego a la derecha de C tengo derivada positiva, en ese punto donde hubo ese cambio en la primera derivada, tengo un mínimo local. Y digamos que el esquema vendría siendo este que tengo acá abajo, ¿sí? Esta es la visión local de la función. No es que todas las funciones van a ser como unas parábolas, no, esto es algo local, como si usted tomara una foto de un pedacito de la función. Entonces, a la izquierda de C tengo derivada negativa, aquí las derivadas están bajando, y las derivadas después de C son positivas, ¿sí? Las rectas también te van hacia allá. Entonces, ahí usted tiene un mínimo. Dos, si la derivada a la izquierda de C es positivo y a la derecha de C la derivada es negativa, entonces allí tienes un máximo local y el esquema vendría siendo este, ¿sí? A la izquierda de C tengo derivada positiva, aquí usted va subiendo y luego comienza a bajar porque tienes derivada negativa, entonces allí tienes un máximo local. Y hay un tercer caso que es que f' sea positiva o negativa a ambos lados de la función. Entonces, en ese caso no hay extremo. Digamos, estos vendrían siendo los esquemitas. Note que aquí la derivada, ¿sí? En todos estos casos es positiva y luego del c también es positiva, ¿sí? Mientras que acá a ambos lados de c, a la izquierda y a la derecha, es negativa, ¿bien? Y claramente aquí no tengo extremo. Vamos con este ejemplo. Quiero encontrar los máximos y mínimos de esta función polinómica de grado 4. Este fue el primer ejemplo que se abordó y allí vimos que la función era decreciente desde menos infinito hasta menos 1 y luego de 0 a 2, mientras que era creciente de menos 1 a 0 y luego de 2 a infinito. Como conclusión de esto, pues podemos notar que en menos 1 estamos pasando de ser decreciente a ser creciente. O sea, que en menos 1 f tiene un mínimo local. ¿Listo? Mire que en 0, la función viene siendo creciente hasta que llega a 0 y luego pasa a ser decreciente a la derecha de 0. Por lo tanto, en 0 vamos a tener un máximo local. ¿Listo? Y análogamente podemos argumentar para 2. Mire que a la izquierda del 2 la función es decreciente y luego a la derecha de 2 es creciente. Entonces, como paso de ser decreciente a ser creciente, pues en 2 vamos a tener un mínimo. Entonces, podemos concluir que f alcanza mínimos locales en x igual a menos 1 y en x igual a 2, mientras que f alcanza un máximo local en x igual a 0. Bien. Ahora, si yo quiero saber el valor de esos máximos y esos mínimos, pues basta
evaluar la función original en estos puntos. Ojo, no es la derivada, porque claramente la derivada en estos puntos va a dar cero porque estos eran los puntos críticos. No, yo lo que voy a hacer es evaluar la función original en esos puntos. Entonces, luego un ratico usted puede evaluar el -1 allí y ver que le da 0. F de 0 te da 5 y F de 2 te da -27. ¿Listo? Entonces, hemos dicho que estos dos son mínimos locales, -1 y 2. O sea, los valores de esos mínimos locales son 0 y 27, mientras que el valor en el máximo local es 5. Vamos con este. Hallar los valores máximos y mínimos de esta función, la cual ya tratamos. En ese momento concluimos que f era decreciente de menos infinito hasta 0 y creciente de 0 a infinito al calcular la derivada y revisar su signo. En ese caso, 0 era el único punto crítico. Bien, entonces mire que la función viene siendo decreciente a la izquierda de 0 y luego pasa a ser creciente a la derecha de 0. Conclusión, f alcanza un mínimo local en x igual a 0. ¿Listo? Ahora, si yo quiero saber el valor de ese mínimo, entonces evalúo la función f de 0 y f de 0 cuando usted reemplaza allí, pues le da -3. O sea, el valor más pequeño, el mínimo local de esa función va a ser -3. Vamos con este último ejemplo. Quiero hallar los valores máximos y mínimos locales de esta función en este intervalo cerrado. Entonces, pues he derivado la función, ¿sí? A lo cual no tendrá ningún problema. Cuando la igualo a 0 para encontrar los valores críticos, pues debo resolver esta ecuación, lo cual me da esto. Recuerde que con este valor, pues digamos, si usted utiliza la calculadora, ella le va a tirar este número 2 pi tercios, pero se puede encontrar otro con las propiedades de las funciones trigonométricas para encontrar otro punto en este intervalo que también el coseno le dé -1/2. Bien, entonces estos son los dos números críticos que hay. Entonces vamos a revisar el signo de f' para establecer los intervalos de crecimiento y de esa forma saber dónde tenemos máximos o mínimos locales. Entonces yo a la izquierda del pi tercio, pues del 2 pi tercios, pues he escogido pi tercios. Aquí en medio tomé a pi y después tomé a 5 pi tercios. Recuerde que estos son unos cualquiera y si usted puede cambiarlos. Entonces, ¿yo qué hice? Lo cual le sugiero que pause el video y verifique. G' de pi tercios me dio 2. El 2 no me interesa para nada, pero sí su signo. 2 es positivo. Eso quiere decir que a la izquierda aquí me está dando positivo. Evalué G' en pi, o sea, estamos evaluando acá. G' en pi me da -1. Y lo que me interesa es que dio negativo. G' en 5 pi tercios me dio 2. Otra vez lo que me interesa es el signo. Esto quiere decir que esto aquí es positivo. De aquí entonces puedo concluir que f es creciente, perdón, g es creciente entre 0, ojo que estamos en este intervalo, entre 0 y 2 pi tercios, y luego de 4 pi tercios hasta 2 pi. Bien, entonces con la información de ese signo de la derivada podemos concluir, ¿sí?, que g es creciente entre 0 y 2 pi tercios y luego entre 4 pi tercios y 2 pi. Recuerde que estos de aquí
Los he sacado por estos extremos del intervalo. No estamos en todos los reales, sino en ese intervalito. Y G es decreciente, pues donde la derivada es negativa. En consecuencia, como aquí estamos pasando de derivada positiva a negativa, pues aquí tengo un máximo, ¿sí? Tengo un máximo local, el cual es este valor que recuerde que se obtiene evaluando la función original en el punto crítico, en el número crítico, donde estamos viendo ese cambio de signo en la primera derivada. Mientras que tenemos un mínimo local aquí porque estamos pasando de tener derivada negativa, la función está bajando así, a luego ser creciente. Entonces aquí tenemos un mínimo local. Eso es lo que me pedía el problema, pero podemos decir un poquito más. Quiero que observe que tenemos un intervalo cerrado. Claramente esa función es continua, ¿sí? Entonces, como esta función es continua, esa función alcanza su máximo y su mínimo absoluto en ese intervalo. Si yo quiero encontrar los valores absolutos, los cuales podrían ser estos, ¿sí? Ya sabemos que cuando se da adentro, es posible que sea el absoluto. ¿Qué tendría que hacer? Comparar con los valores en la frontera. Entonces, hagamos eso aquí. Si nosotros calculamos G de 0 nos da 0 y G de 2pi pues nos da 2pi porque seno de 2pi es 0. ¿Listo? Usted puede verificar que este número 2pi es más grande que este número. En consecuencia, este es el máximo absoluto. ¿Listo? También puede verificar que 0 es más pequeño que este valor que está aquí. En consecuencia, esto es el mínimo absoluto. Por favor, puede verificar eso numéricamente para verificar lo que yo estoy afirmando aquí. Y eso ha sido todo por este video.